Hola, muy buenas noches tengan todos, mi amada familia de Genezaret. Bienvenidos a un martes más de la Escuela de la Visión. Continuamos con la serie Lo dijo Jesús, esta vez parte 2. La clase de hoy se llama Sin honra y vamos a ver de qué va. Comienzo con esta frase que la vamos a escuchar repetidas veces a lo largo de la lección, y es que cuán importante es el reconocimiento. Solamente cuando somos capaces de reconocer a otros es que podemos demostrar verdadera obediencia, verdadera sujeción y un respeto genuino hacia su autoridad y hacia su investidura. El apóstol Pablo escribe en Efesios lo siguiente, dice: sométanse unos a otros. Y esto es una orden imperativa que se traduce como reconózcanse. Primero, tenemos que reconocernos a nosotros mismos como hijos privilegiados, como personas llenas de gracia. Y segundo, se debe reconocer a otros también como hijos de Dios y también como personas repletas de la gracia con la que nosotros también fuimos favorecidos. Entonces, en este sentido, repito, cuán importante es el reconocimiento. No hablo de andar galardonados por la vida. Hablo del hecho de identificar, de conocernos a profundidad y saber quiénes somos y qué es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de modo que podamos entender, reconocer y sujetarnos verdaderamente, sometiéndonos unos a otros, como dice el apóstol Pablo. ¿Entendido esta premisa? Continúo. En esta serie hemos aprendido acerca de las palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesús, incluso sobre sus respuestas ante ciertas situaciones, vamos a llamarlas incómodas. Hemos reflexionado acerca de las palabras que han salido de su boca y hoy también vamos a hacer ese ejercicio. Esta vez vamos a mirar un escenario bastante árido, bastante fuerte, en el que nuestro amado Señor Jesús fue rechazado en su propia tierra natal. Vamos a leer Marcos capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 6 en la versión Reina Valera, y dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole le admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quiero que memoricen esto. Se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Repito, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué sucedió aquí? Jesús fue a Nazaret, su pueblo natal, dio un sermón en la sinagoga, y sus parientes y conocidos, además de otros testigos de allí mismo de Nazaret, comenzaron a dar voces de maravilla y se asombraban de lo que Jesús decía y de lo que ellos habían escuchado que Jesús estaba haciendo en otras zonas. Pero aún así, ellos no relacionaban esta grandeza del Señor con Él. Es decir, lo subestimaban en toda su humanidad. Era imposible para ellos pensar que Jesús, el carpintero, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, quizá el muchacho que vimos crecer andando por ahí, aprendiendo de su padre José el oficio de la carpintería, qué sé yo, no podían comprender que él fuese alguien brillante, sobrenatural, extraordinario. No les cabía en la cabeza que Jesús, ese hombre esplendoroso en su sencillez, nacido en un pesebre bajo unas circunstancias bastante difíciles, fuese el Mesías.
Podemos encontrar este pasaje en los evangelios sinópticos. En Mateo se halla en el capítulo 13 del 53 al 58 y en Lucas se halla desde el capítulo 4 del 16 al 30. Y en el evangelio de Lucas quiero que leamos y quiero que miremos cómo allí se hablan otros detalles mucho más amplios que nos van a dar bastantes luces sobre este pasaje y lo que pasó allí en Genesaret. Dice así, en Nazaret, perdón. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esta era la sinagoga a la que Jesús iba. Aquí era donde Jesús se congregaba. Y se levantó a leer, cosa que era común en sus costumbres. Un joven podía pararse y pedir la palabra y leer y reflexionar acerca de lo que había leído. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto lo hemos escuchado muchas veces: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Luego vinieron las reacciones que ya leímos en Marcos. Actuaban maravillados por su sabiduría y por los rumores de milagros que habían llegado a sus oídos, pero sus corazones estaban llenos, repletos, invadidos, copados de una árida incredulidad. Habían escuchado y visto materializada esta palabra profética en sus calles, pero estaban tan endurecidos que eran incapaces de verla. Eran incapaces de abrir su corazón a la posibilidad de estar ante el Mesías. Ellos estaban maravillados, pero presos en sus palabras irónicas, presos en la falta de fe, presos en el desconocimiento. Y por eso repito, cuán importante es el reconocimiento. Así, continúa el pasaje de Lucas, y lo voy a leer ahora desde el versículo 24, y dice: y añadió, esto lo dijo Jesús: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y por supuesto, obviamente, Jesús, a través de citar estas historias, los estaba confrontando directamente, diciéndoles: Dios, los profetas más poderosos de la historia fueron bendecidos por gente gentil, gente que no era de su propia tierra, gente extranjera. Y continúa el pasaje diciendo: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El evangelio de Lucas es mucho más específico, nos deja ver cuál fue el pasaje que leyó Jesús, mostrándonos que en este escenario en el que él revela su identidad divina de manera directa, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, no hubo indicios de reconocimiento, sino que se desató una ira a tal punto que estaban dispuestos a matarlo, estaban dispuestos a asesinarlo sus propios conocidos. Con toda razón dijo Jesús: no hay profeta que sea honrado en su tierra, ningún profeta es acepto en su propia tierra. En la ciudad que le vio nacer andaba sin honra, sin reconocimiento, y fue fuertemente rechazado, al punto de ser objeto de una ira asesina por parte de sus conocidos. Vamos a dar ahora una miradita al contexto. Pablo Hoff, que es uno de los estudiosos de la palabra que yo de verdad más leo, nos da una visión muy sencilla y muy clara al respecto. Jesús va desde Capernaum a la ciudad donde se había criado, y las noticias sobre el ministerio desarrollado en otras zonas habían llegado a los oídos de la gente en Nazaret. Es decir, que estas noticias, este rum rum, lo precedió, digamos, lo presentó, le dio la bienvenida. Incluso
Este fue un momento, el tiempo preciso, en el que Herodes se escandalizó por el alto crecimiento de la popularidad del ministerio de nuestro Señor. Recordemos que la popularidad del ministerio de Jesús creció como la espuma. El Señor pasó del anonimato a una popularidad abrumadora, a una popularidad gigante. En este punto ya él había escogido sus 12 discípulos, pero faltaba poquito para que los enviara de 2 en 2. Todavía no había hecho eso. Cuando Jesús afirmó en aquel día que se había cumplido la escritura, y debo citar que Jesús hablaba de Isaías 61 e Isaías 58, se maravillaban por sus palabras llenas de gracia, las palabras que salían de él, que eran maravillosas, pero sin embargo la actitud del pueblo cambió. No podían creer que Jesús, el carpintero, el hijo de María y José, el vecino, no podían creer que el vecino, el que hacía casas de madera, que vivía al lado de su casa, fuese el Mesías. Además, se desilusionaron porque Jesús no hizo milagros para satisfacer su curiosidad. Esto es muy interesante porque Jesús pudo haber hecho cualquier cosa para probar su divinidad, pero él eligió hablar directamente porque él sabía que no le iban a creer. Él sabía que cuando hablara directamente, el corazón de piedra de cada uno de ellos se iba a desnudar, porque estaba en un lugar en el que había solamente corazones sordos e indispuestos a la verdad. Por otro lado, Elías y Eliseo, los profetas más poderosos de Israel, habían encontrado en el pueblo una incredulidad semejante a la de Nazaret, y en cambio, ellos habían obrado grandes milagros entre los gentiles. Se trata entonces este asunto de una advertencia. Si Israel rechaza a los que Dios envía, entonces Él lo enviará a los gentiles. Dios concede su misericordia con generosidad sin hacer acepción de razas. Los que escuchaban se llenaron de ira, intentaron matarlo, pero Él pasó ileso entre ellos. Lo que más me asombra a mí, de verdad, es que Jesús siguió enseñando. Jesús continuó. Por otro lado, y esta parte me resulta muy interesante y por eso fue que les dije que prestaran atención a esa palabra, escandalizar. La frase que dice, los de la ciudad se escandalizaban. Esto tiene un toque especial, y es que dice que el significado original del verbo escandalizar es caer en una trampa o lazo. Ellos cayeron en el lazo, cayeron en la trampa de su propia incredulidad. Tropezaron cuando pudieron haber aprovechado la mayor oportunidad de sus vidas. Jesús no pudo realizar ningún milagro no porque fallara haciendo milagros o porque pudiese fracasar, sino porque la incredulidad no los dejaba acercarse a Él en búsqueda de sanidad. Mis amados amigos, sin reconocimiento no hay quebrantamiento. Si no reconocemos la autoridad de Cristo o reconocemos la autoridad de las personas que están sobre nosotros en la tierra, ¿cómo habremos de quebrantar nuestro corazón delante de ellos? Allí, donde el Señor pudo haber esperado que tuvieran más fe en Él, halló la más recalcitrante incredulidad. Y aun cuando era el Hijo de Dios, estaba asombrado de lo incrédulos que eran sus conocidos. Aún así, Jesús seguía enseñando. En Nazaret había una falta de reconocimiento completamente evidente. Lo conocían, pero no lo conocían. Lo habían visto, pero no estaban cerca de él. Había cercanía, una leve cercanía, pero no había conocimiento. Nuestro Señor sabía ser amigo, sabía ser vecino, sabía enseñar. Era intachable desde niño, porque eso lo hemos leído anteriormente, pero él vivía en un nido seco, caracterizado por la falta de fe. Este asunto seguro por un tiempo lo protegió, en realidad, seguro lo protegió por años, pero en un momento dado, los habitantes de Genesaret, cuando tenían que reconocer, no pudieron reconocer, no fueron capaces de ver al Verbo encarnado caminando por sus calles. Pero un momento, vamos a dar un stop aquí. Esta enseñanza no se trata de esmechar o de señalar a los habitantes de Nazaret, se trata de nosotros. Y se trata de cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántas veces nuestro corazón no se ha visto impedido
para recibir una palabra que venga de parte del cielo. ¿Cuántas veces, aún con conocimiento profundo de la Biblia, nos hemos visto limitados a adorar a Dios de forma expresiva y de forma genuina? Necesitamos ir destapando las áreas de nuestro corazón que se parecen a Nazaret, que se parecen a este pueblo. Aunque ellos vivían entre el máximo milagro, el orgullo y la falta de humildad llevaron o levantaron murallas que impedían ver a Dios. A veces Dios está en la montaña, pero nosotros estamos mirando para otro lado. No pudieron discernir la autoridad del Señor. De haber estado cerca de Dios, del Dios del cielo, hubiesen podido estar abiertos a conocerle. Y esto me hace pensar un poquito en Juan, cuando María llega y María está embarazada de Jesús, y ya Elizabeth tenía 6 meses de gestación de Juan el Bautista, y Juan da vueltas en el vientre de Elizabeth. Desde allí había reconocimiento, desde allí había una naturaleza inclinada al conocimiento y reconocimiento del Dios del cielo. Jesús, el verbo hecho carne, el amor hecho persona, el dador, el fiel, el misericordioso, el amigo, caminó por esta tierra. Y pregunto yo, ¿lo reconocemos lo suficiente? ¿Lo valoramos lo suficiente? ¿Estamos abiertos todos los días de nuestra vida para asombrarnos por los milagros que hace nuestro Señor? Dejo esa pregunta en el aire para cada uno de nosotros. Ellos tenían un corazón endurecido. La palabra hecha persona dijo, se ha cumplido la profecía. Ellos hablaron de mí. Y hablamos de que la misma palabra que creó los cielos y la tierra, hecho hombre diciendo yo soy, y de mí hablaron los profetas, no fue escuchada. El corazón estaba vuelto piedra a causa del apego a las costumbres e ideales en los pensamientos y a causa de la espera desesperada. Estaban más acostumbrados a ir a la sinagoga que a ejercitar la fe en su propia vida. Pregunto, ¿estamos muy acostumbrados a ir a la iglesia? ¿Estamos tan acostumbrados a que papá predica todos los domingos y tenemos un manjar exquisito que lo empezamos a dejar de valorar? Dejo esa pregunta también en el aire. Estaban más apegados al sacrificio que al Dios que pide rendición de cuentas, olvidando que el sacrificio estaba ligado al corazón y eso estaba en la ley. Esto nos ocurre, visitamos la iglesia pero perdemos el enfoque de lo que es verdaderamente congregarnos. Apreciamos y cuidamos el altar como es debido. ¿Quiénes somos ante la presencia de Dios? ¿Personas que aman al ritual o personas que aman a Dios? Hablé hace unos segundos sobre la espera. Y es que tanto estaban cansados de esperar al Mesías y estaban cansados de esperar a los profetas. Recordemos que la idea de Mesías y de ungido que tenían no era precisamente la idea del carpintero que vive en la casa de al lado. Ellos esperaban un gobernante, un libertador. Pero Dios, soberano, es Dios. Es Dios. Jesús se despojó de toda su gloria y vino a nacer en un pesebre. ¿Qué otro milagro podemos esperar? Además, después de Malaquías, recordemos que pasaron 400 años de silencio profético hasta que llegó Juan. El contexto era duro, no había mayores esperanzas. Yo los imagino pensando algo así como, ¿cómo podría un carpintero ir en contra de este imperio romano que cada día nos aplasta más? ¿Cómo podemos restituir nuestra dignidad y nuestra nación después de tantas invasiones y después de tantas guerras perdidas? Después de todo este exilio, después de todos estos incendios y de todos estos golpes. Amados hermanos, subestimar a Jesús, subestimar, sencillamente subestimar, los hizo ciegos a la luz del mundo. La puerta, los hizo ciegos a la puerta, los hizo ciegos al pan de vida, los hizo ciegos al buen pastor. Pregunto, ¿cómo están nuestras esperanzas? ¿Subestimamos nuestra iglesia? Damos lugar a pensamientos limitantes. Hemos reconocido profundamente a nuestras autoridades. Si esto les pasó a los que fueron testigos de Jesús en la tierra, ¿estamos nosotros exentos? Pregunto. Aprendamos a reconocer al Señor a diario.
aún fuera de la iglesia? ¿Crees que Dios puede hacer milagros en tu trabajo, en tus estudios? ¿Crees esto? Veamos algo más. Y esto está en el Evangelio de Marcos, está en el capítulo después de este pasaje. En el Evangelio de Marcos capítulo 7 del 1 al 23, en este pasaje conocido, en el que los fariseos se acercaron a los discípulos criticándolos porque comían con manos impuras. Y Jesús les da esta respuesta, le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una respuesta parecida a la anterior: no hay profeta sin honra. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aún creyendo, mis amados hermanos, aún creyendo que tenemos fe y que estamos haciendo todo bien, podemos caer en el terreno de la contradicción, la hipocresía y la incredulidad. Dejar de reconocer a Jesús en cada tramo de nuestra vida deja nuestro corazón abierto como un terreno listo para ser llenados con pensamientos de orgullo, falta de humildad, rebeldía, cuestionamientos y subestimación. El Señor vuelve a citar casualmente a Isaías y dice: este pueblo de labios para afuera me honran, mas su corazón está lejos de mí. Eso pasaba en Nazaret. Es sencillo. Si nuestro corazón está lejos de Él, no lo honraremos como corresponde. El fruto de nuestros labios sería estéril. Diríamos: Señor, Señor, pero Él no nos reconocería. Pero si nuestro corazón está cerca de Él, podemos honrarlo como es debido. El fruto de nuestros labios sería gratificante. Tocaríamos la puerta y se nos abriría. Pediríamos y se nos daría. Ahora vamos con las lecciones. Y las lecciones las he dividido en dos. Lecciones que nos da el pueblo de Nazaret y las lecciones que nos da, por supuesto, el Maestro de Maestros, Jesús. Vamos primero con las lecciones que nos da el pueblo. Muchas veces somos incapaces de ver milagros cuando volvemos común lo que no es común. Aprendamos a apreciar los milagros cotidianos. Dios tiene su mano extendida sobre nuestra cabeza y Él da la cara por nosotros. El estupor, la rutina, la costumbre pueden matar el reconocimiento de lo divino. No solo de lo que proviene de Dios, sino la manifestación de su manifestación por medio de las autoridades puestas en la tierra. Alertas, pilas. Recordemos que Jesús no pudo hacer milagros por falta de fe y un pueblo orgulloso. Evitemos confundir, escuchen estas palabras, evitemos confundir amistad, edad, estatus social y profesión con manto, investidura, autoridad y ministerio. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aprendamos cada día a honrarnos, a valorarnos, a reconocernos unos a otros. Rompamos con las barreras que nos impiden recibir la enseñanza que es directamente para nosotros. Preguntémonos: ¿estamos rechazando el pan de vida que está servido en nuestra mesa? ¿Subestimamos a quien nos enseña? Creo que se hace necesario aprender a valorar, reconocer y estimar la enseñanza y el esfuerzo que hace todo nuestro liderazgo. Es un esfuerzo incansable el que hace todos aquellos que nos dirigen. Debemos ponerle freno a todos los pensamientos que nos hacen subestimar el trabajo en la iglesia. Evita pensar mal de tus líderes, evita pensar mal de tu labor ministerial, evita subestimar tu servicio, evita subestimar todo lo que aprendes. Valora tus armas. Hagamos el ejercicio de valorar y cuidar nuestras herramientas. Aprendamos a reconocer las maravillas del Señor. Jesús mismo hecho carne, el mejor maestro que ha pisado la tierra, el amor de mi vida, fue rechazado. Cuidemos nuestro corazón de las actitudes de este pueblo, porque si las adoptamos, limitaremos la manifestación del poder de Dios.
La lección que nos da Jesús la resumo en una, y es: continúa, continúa, continúa aprendiendo, continúa a pesar de cualquier circunstancia y cualquier adversidad, continúa. Jesús caminó por encima del rechazo, incluso hasta un intento de asesinato. Sobre eso caminó Jesús. Y continuó con su labor, a pesar de todas las circunstancias que se le venían encima. Además, yo estoy segura que Jesús lo seguía amando profundamente, lo seguía enseñando. Tan bello el Señor. Entonces, si has visto algo de lo que he hablado el día de hoy en tu corazón, esto es sencillo. Identifícalo, desarráigalo y continúa. Identifica, desarraiga y continúa. Porque Jesús siempre continuará enseñándonos. Y finalizo con esto. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Esto lo dijo Jesús. Por eso, hoy repito, familia, cuán importante es el reconocimiento. Bendiciones.